Bueno, muy buenas tardes, estudiantes. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando, por favor? Hola. Sí, doctora. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes, Débora. ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a ver vamos a ver el tratamiento. No vamos a hablar de tratamiento, pero sí vamos a hablar de algunos medicamentos que se utilizan para el tratamiento de las infecciones virales. O sea, vamos a hablar sobre quimioterapia, si ustedes quieren, antiviral. Y también los mecanismos de prevención, que en general se repiten tanto para virus como para bacterias. La prevención va a redundar en lo mismo, pero bueno, lo vamos a resumir en 4 palabras. Entonces, el tema de hoy día es tratamiento y prevención de las enfermedades virales. Es importante recordarles a ustedes que en la clase de ayer han visto la estructura de los virus, son elementos muy sencillos, muy simples, que no pueden replicarse fuera de una célula. ¿Por qué? Porque no tienen pues los nucleótidos necesarios como para poder asimilarlos y copiar las diferentes cadenas de su material genético. Y eso hace que estos elementos, estas partículas infecciosas, que tienen como genoma ya sea el ácido ribonucleico o el ácido desoxirribonucleico, tengan necesariamente que entrar dentro de una célula. Llámese incluso bacterias, hemos visto a los bacteriófagos, hemos hablado ahí también de los virus que infectan a las bacterias, pueden ser virus que infectan a las plantas, que bueno, son específicos para ellos, tienen sus receptores allí, y lo que nos interesa a nosotros son los virus que comprometen a las células humanas. Diferentes tipos de células que tenemos, existen diferentes tipos de virus. Por suerte, muchos de los virus que pueden producir enfermedades en los humanos tienen un carácter autolimitado, gracias a nuestro sistema inmunitario, que a través de esos procesos de información, de liberación de citoquinas, quimioquinas, linfoquinas, etcétera, se activa ese sistema inmunitario y pues produce la destrucción ya sea de la célula que alberga el virus para que no se siga replicando, o si no, finalmente produce también la destrucción del virus en caso de que este no sea permitido, no se le permita el ingreso dentro de una célula que es la específica para este virus. No todos los virus infectan cualquier tipo de célula. Los virus son específicos de líneas celulares. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Se debe a que esas líneas celulares le van a permitir o le van a presentar puertas de ingreso, que son los receptores celulares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infección viral, tenemos necesariamente que explicar o referirnos, si ustedes quieren, dime, Gilsen o Débora. No sé quién me habla. Doctora, no está presentando. No estoy presentando, No, doctora. pero está ahí Sí se mira. sí, yo veo que está dentro, o sea, está en chiquitito, pero no puedo hacerlo más grande, sinceramente no me permite porque tengo un problema en mis pantallas. Y entonces está en chiquitito, sí. Sí, está bien, doctora, perdón, disculpe. Ya. Entonces les hablaba que el virus, eh, cuando produce la infección, tiene varios pasos necesarios para que pueda ingresar y replicarse y salir también dentro de la célula. Y eso es lo que conocemos como fases del ciclo celular. ¿Cuáles son esas fases? En primer lugar, tenemos que hablar de la adherencia, ¿no es cierto? De la adherencia, o sea, de la fijación, como les decía, de una estructura del virus, generalmente externa, ya sea en la membrana de la envoltura o en las proteínas de la cápside, dependiendo si el virus es envuelto o desnudo, se adhieren y necesariamente tienen que estar adheridos. ¿Para qué? Para introducir su material genético, ¿no? Y eso es lo que decimos la entrada. Y eso está mediado entonces por la acción de receptores.
y la penetración del material genético tratando de no destruir, de no alterar la estructura de la célula, porque ella le va a dar pues todo lo necesario para que el virus se replique. Una vez que el virus ingresa dentro de la célula, ¿qué va a hacer? Va a empezar el proceso de replicación. O sea, en ese proceso de replicación tenemos que ver dos situaciones. Uno, formar copias de su material genético, sea ADN o ARN, utilizando qué cosas, algunas polimerasas, en el caso de los virus de ADN, por ejemplo, utiliza la polimerasa de la célula, que ella utiliza para su replicación, pero el virus también la puede utilizar para su propia replicación de su material genético. Otros virus, como los virus RNA, por ejemplo, consideran de que la célula que van a infectar no tiene una polimerasa para copiar su RNA, y entonces ellas llevan en su estructura genética la información necesaria para producir su RNA polimerasa, y a través de su RNA polimerasa va a ir formando copias de su material genético. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, es importante que en ese proceso de replicación se conformen o se formen, se dé lugar también a las estructuras que van a proteger ese material nuclear, que se llaman pues la cápside o las glicoproteínas de membrana. Si el virus es envuelto, sabemos que la envoltura no la sintetiza el virus, o sea, esa membrana fosfolipídica que está por fuera de la cápside, la toma de la célula que esté infectando, ya sea de las vesículas, o sea, del aparato de Golgi, o finalmente de la misma membrana celular, ¿no? Y ahí, pero el virus tiene que colocar algunas estructuras que le van a permitir su adherencia, porque si no, no se va a adherir nunca una envoltura fosfolipídica a una célula cualquiera, ¿no es cierto? Necesariamente tiene que haber una estructura que le permita adherirse. Si no se adhiere, no hay replicación. Bueno, una vez que se ha replicado dentro de la célula, se ha producido muchas copias de su material genético, se ha producido muchas copias de sus diferentes estructuras, cápsides, glicoproteínas de superficie y otras proteínas necesarias, pues se tiene que ensamblar, todo eso tiene que formar la nueva partícula viral, y estas partículas virales tienen que salir de la célula, ¿no? Y esa salida de la célula se llama la liberación, lo puede hacer por exocitosis o sea, simplemente formando un pseudópodo, si ustedes quieren, de la célula que han infectado, y por ahí sale el virus y que la célula sufra, digamos, muerte, aunque finalmente la célula queda emaciada porque se ha utilizado todos sus nutrientes, sus bases nitrogenadas, sus azúcares, sus enzimas, todo aquello. Entonces la célula finalmente termina muriendo igual, aunque salga por exocitosis. O finalmente puede haber lisis celular, o sea, las células revienta y salen las partículas virales. Bueno, todos estos mecanismos pueden ser blanco de algunos agentes antivirales que se han producido. Y así podemos tener inhibidores de la fijación. Hay para algunos virus, no todos los virus, porque finalmente les digo que la fijación se hace a nivel de ciertos receptores que no son específicos para el virus, pero el virus los aprovecha, sí. Pero esos receptores son necesarios para la célula. La célula utiliza esos receptores para la información que tienen nuestras células para su replicación, para sus funciones de liberación de hormonas, etcétera, etcétera. Esos receptores los necesita. Y entonces, solamente algunos virus muy particulares se puede inhibir su fijación. Lo mismo la penetración, no todos utilizan la misma forma de penetración, otros directamente se fijan y como jeringas inyectan su material genético a través de una porina. Y entonces a esos no se los puede inhibir su penetración, habría que inhibir su adherencia. Y otros, en cambio, hacen una serie de cambios conformacionales, cambios
de la estructura de una proteína X que le permite la adhesión y que le permite fundir, acoplar su envoltura externa a la membrana celular que está parasitando. Para eso necesita una proximidad mayor para poder fundir y poder introducir su cápside y su material genético. Hay inhibidores, o sea, finalmente algunos virus logran entran dentro de la, funden su membrana, su envoltura, con la envoltura de la célula, ingresa la cápside con su material genético. Entonces se puede actuar a ese nivel también, porque nosotros no tenemos estructuras parecidas a la cápside que necesitamos destruir, entonces podemos bloquear la decapsidación, la liberación de su material genético, ¿no? Solamente para algunos virus, no para todos, como les digo. Luego que ha ingresado el virus, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar la replicación. Tal vez esta es la forma más utilizada para los virus que producen patologías muy severas, como ser, por ejemplo, el virus del VIH, el virus, el SARS-CoV-2, que la epidemia hemos pasado hace poquito tiempo. Entonces, existen algunas sustancias químicas que van a inhibir a sus polimerasas, a su RNA polimerasa, a su DNA polimerasa, ¿no? Van a haber inhibidores de transcripción, o sea, no van a permitir que se copie todo el material genético, esas sustancias solamente para algunos virus, como les digo, no para todos. Hay otros virus que necesitan formar su cápside y la forman generalmente como una poliproteína, y entonces hay inhibidores del ensamblaje, o sea, lo que diríamos la maduración del virus. Y finalmente podemos inhibir la liberación de las partículas virales, ¿no? Se puede inhibir la liberación de algunos virus valiéndonos de algunos mecanismos que ellos mismos tienen, y se puede bloquear a ese nivel con algunas sustancias químicas, haciendo que el virus no salga, no se libere de la célula y quede adherido, digamos, a la célula, hasta que, como la célula no se queda calladita, empieza a mandar citoquinas, el sistema inmunitario es el que se va a encargar de eliminar esa partícula viral, posiblemente con la célula que está infectada, porque no le queda de otra, no es tan específico, pero al mismo tiempo ese virus va a ser destruido. Y entonces vamos a ver así de una manera rápida cómo son algunos antivirales utilizados. Vamos a hablar aquí los inhibidores de la activación y la liberación de los virus. Y esto es lo que se conoce con el nombre generalmente de la neutralización de los virus. ¿Quiénes neutralizan? ¿Qué quiere decir neutralizar? No permitirle adherirse. ¿Cómo no se va a permitir adherir? Generalmente a través de los anticuerpos. Los anticuerpos, que los obtenemos por las vacunas, que son las vacunas, son partículas antigénicas, no necesariamente el virus entero. A veces sí, el virus entero, en algunas vacunas tenemos virus atenuados, que llamamos, o en otro tipo de vacunas, partículas simplemente estas que se adhieren a receptores, esas son antigénicas y se forman, se producen vacunas de estas estructuras por DNA recombinante, y se van a dar lugar a la formación de anticuerpos. Estos anticuerpos, ¿qué van a hacer? Van a ir a bloquear a estos glicoproteínas de superficie y no van a permitir su adhesión a los receptores celulares, ¿no? Ese bloqueo también se puede realizar a nivel de receptores. Estos son diferentes tipos de receptores. ¿Cómo se puede bloquear? Inyectando gran cantidad de algunos péptidos que se van a fijar en este sitio, en estos sitios donde el virus debería fijarse, y no le van a permitir adherirse a estos receptores, porque están bloqueados por algunos péptidos que se inyectan y que se han sintetizado por biología molecular también. Bueno, hemos hablado de los anticuerpos que pueden ser adquiridos mediante las vacunas. No nos olvidemos también que hay la inmunidad pasiva, o sea, la administración de sueros hiperinmunes
muy utilizados, y si ustedes se acuerdan, cuando la epidemia del COVID se pedía plasma hiperinmune. ¿Qué era plasma hiperinmune? Era la parte líquida de la sangre de aquellos pacientes que habían superado una infección por el COVID, o sea, que se habían curado, habían eliminado al virus, pero tenían gran cantidad de anticuerpos. Y esos anticuerpos se los administraba a los pacientes que estaban luchando contra el virus. Esa es la inmunidad pasiva, ¿no? Y finalmente, viendo esas ventajas de bloquear aquello, se han sintetizado en los laboratorios anticuerpos monoclonales. Esta parte de los anticuerpos monoclonales que bloquean anticuerpos formados por biología molecular, que bloquean estos sitios de adhesión, ha tomado mucho cuerpo, sobre todo en el tratamiento del cáncer. Hoy en día, muchas enfermedades tumorales son tratadas con, además de citostáticos, o sea, sustancias que evitan la replicación exagerada de las células, también anticuerpos que bloquean ciertos receptores, porque también el cáncer tiene receptores, ciertos receptores que van a modular esa replicación desordenada. Estos anticuerpos monoclonales, como les digo, tienen mucho impacto, sobre todo en terapia contra el cáncer, pero también se ha utilizado en terapia contra algunos agentes virales. Les pongo este nombre, el palivizumab, que es el que más se utiliza contra el virus respiratorio sincicial, por ejemplo. ¿Qué es el virus respiratorio sincicial? Es un paramyxovirus, un virus de ARN, que puede producir infecciones en los lactantes menores de 1 año, menores de 5 años, produciéndoles bronquiolitis, un cuadro muy severo en los pequeñitos que puede llevarles a las insuficiencias respiratorias y muerte. Y también tenemos el otro extremo de la vida, pues, las personas de la tercera edad, que su sistema inmunitario ya está un poco decadente, digamos, ya casi todos los linfocitos ya se han informado de tantas infecciones que sufrimos durante toda nuestra vida, y entonces nuestro sistema inmunitario ya está cansado, ya no reconoce muy bien, ya no actúa muy bien, y también somos lábiles a las infecciones por este virus respiratorio sincicial, que lo vamos a estudiar en su momento. Y pues esos anticuerpos monoclonales, si se los administra a este tipo de personas, pues se va a bloquear y se va a evitar ese proceso tan grave, tan deteriorante del sistema respiratorio. En el caso, todos estos antivirales, existían algunos, digamos, antes de la era del 80. En la era del 80 es cuando se ha descubierto al virus, y se ha aislado, se ha descubierto y se ha estudiado al virus del VIH. Es un virus que nos ha producido o nos está produciendo grandes problemas, pero al mismo tiempo ha permitido a los científicos hacer grandes avances y estudios, diferentes tipos de estudio, la participación del sistema inmunitario, este mismo proceso infeccioso, la aplicación de sus estructuras para hacer algunos otros tratamientos, enfocando desde otro punto de vista, y se han desarrollado pues una gran cantidad de actividades. Y aquí tenemos, por ejemplo, un inhibidor de la fusión, el enfibiptide, ¿qué es lo que hace este inhibidor de la fusión? Si bien el virus se fija al CD4 y se fija a sus correceptores, el CD5 y el CD4, está fijado, está adherido, pero su membrana está lejos de la membrana del linfocito. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que jalar su membrana y adherirla, fijarla, o ¿cómo les puedo decir? Insertarla dentro de la membrana del linfocito. ¿Y cómo lo hace él? Él tiene una proteína, una glicoproteína 41, que une a la 120, que es la que se adhiere, la adhesión no es suficiente. Esa 41, ¿qué es lo que hace?
se repliega sobre sí mismo y jala la membrana y la inserta sobre la membrana del linfocito. Y de esta manera, al insertar, va a formar un manto, si ustedes quieren, un continuo de fosfolípidos, y por este porito que está creándose el virus va a introducir su material genético, ¿no? Otro mecanismo es el pleconaril, que también bloquea el sitio de adhesión del virus a un receptor, ¿no? Eso se utiliza contra el virus de los rinovirus, que son muy poco graves, digamos. La enfermedad sí es molestosa, a veces te da fiebre, a veces no te da fiebre, la rinosea, el dolor de cabeza, pero eso pasa en 4 o 5 días y se resuelve. No necesita mayor tratamiento, ¿no? Bueno, inhibidores de la penetración. Una vez que el virus penetra, a veces inyecta simplemente material genético y ahí no hay qué podemos hacer. Directamente tendríamos que utilizar otra alternativa para bloquear la replicación del virus. Otros virus ingresan por endocitosis y entonces se forma un endocito. Y de ese endocito tiene que salir. Se ha creado una cárcel para entrar dentro del citoplasma de la célula y que no se lesione la célula y que no se active, digamos, la célula, porque va a reconocer a esos elementos que son propios de la célula. Y entonces, una vez dentro del citoplasma, ¿cómo se va a liberar? Pues tiene mecanismos de diferente índole a través de los cuales va a permitir abrir esas membranas, esa envoltura externa de la célula y va a permitir la salida del material genético. Eso es lo que tiene que estar libre para poder empezar a replicarse, ¿no? Y existen algunos antivirales como la mantadina y la rimantadina, que justamente bloquean pues una proteína que tiene el virus en su cápside, en su envoltura, tienen una proteína que se llama M2. Esa M2 es la encargada de cambiar el pH del medio en el endocito, y al cambiar el pH del medio hace que se libere su material genético, se rompa la envoltura celular y se libere el material genético, ¿no? Eso se puede bloquear y se bloquea con la mantadina y la rimantadina. Es un mecanismo propio de ese virus, no todos los virus lo hacen. Entonces estos medicamentos son específicos simplemente para el virus de la gripe, que es el que utiliza ese mecanismo. Tal vez los antivirales más efectivos, más importantes, son aquellos que inhiben la replicación del virus. ¿Cómo lo van a inhibir? Pues, ¿cómo se puede inhibir la replicación del virus? Hay que inhibir la polimerasa, la enzima que copia. Hay que confundirla a la polimerasa. ¿Y cómo la vamos a confundir a la polimerasa? Le vamos a poner nucleósidos, o sea, nucleósidos. ¿Qué es un nucleósido? Es una sustancia química que tiene un azúcar y una base nitrogenada, nada más. Eso es un nucleósido. Tenemos la guanosina, adenina, timina, citosina, ¿no? Análogos de nucleótidos. ¿Qué es el nucleótido? Es lo mismo, pero más fósforo, y está fosforilado, ¿no? Y eso es más fácil, digamos, de introducir dentro de la cadena que se está copiando del DNA o del RNA, ¿no? A través de la enzima, la RNA polimerasa o la DNA polimerasa, si estamos haciendo esto. Entonces se han hecho sustancias químicas muy parecidas, ya sea a los nucleósidos o a los nucleótidos. Lógicamente estos ingresan, si bien se fosforilan por diferentes mecanismos, el virus te da el primer fósforo, la célula tiene otras quinasas que lo trifosforila y de esa forma ingresa dentro de la cadena que se está replicando, pero ingresa una sustancia que no va a engarzar muy bien con los otros elementos que forman la cadena, o cuando se esté haciendo la copia, la polimerasa ya no la va a reconocer como guanina o como citosina o como timina. Ya es una sustancia extraña y entonces se corta la replicación y deja de replicarse el virus. Y si deja de replicarse el virus, no hay copias, no hay ensamblaje y no hay liberación de partículas virales.
y entonces la célula aprovecha ese momento para poner en función sus DNAsas o sus RNAsas, porque ya tiene DNAs y RNAsas para destruir al virus que está dentro de la célula en forma, si ustedes quieren, no voy a decir desnuda, ya deshecha, ¿no es cierto? Está corazón abierto, entonces va a ir a atacar directamente a su corazón, que son las bases nitrogenadas. Bueno, ahí tenemos los análogos de nucleósidos, los análogos de nucleótidos, que de una u otra forma, finalmente nosotros también tenemos esos mismos nucleósidos y esos mismos nucleótidos en la replicación de nuestros virus. Y entonces ponerles esos tipos de análogos en cierta forma también va a interferir la replicación de la célula que estuviese infectada en su momento. Y entonces por su toxicidad, por aquello, es que se han hecho los análogos no nucleósidos. Pero igual la polimerasa va a ser inhibida, o una enzima, que es la retrotranscriptasa, por ejemplo, la retrotranscriptasa, que no tenemos nosotros en todas nuestras células no hay retrotranscriptasa. Entonces es un blanco ideal para inhibir la replicación de esos virus, pero lamentablemente son pocos los virus que tienen retrotranscriptasa. Los retrovirus, por eso se llaman retrovirus, porque tienen una retrotranscriptasa, es decir, que transcriben su RNA a DNA. Nosotros no tenemos esa enzima. Nosotros transcribimos de DNA a RNA y a proteínas. Esa es la vía normal de nuestras células, pero nunca de RNA a DNA. Y los retrovirus, donde es el virus del VIH y algunos virus de cánceres, pues tienen esa capacidad de transcribir su RNA a DNA. El virus de la hepatitis B también tiene una retrotranscriptasa en su proceso de replicación, y entonces solamente estos análogos de no nucleósidos van a servir sobre todo para este tipo de virus, ¿no? Se han creado pues muchos inhibidores de la replicación de los virus, principalmente para los virus herpes, que son virus ADNA, el aciclovir, el valaciclovir, y hay otro grupo de antivirales de la familia del aciclovir, que es un análogo de la guanosina. Después se utiliza también estos inhibidores de la replicación para el virus del VIH, principalmente, les estoy hablando de su retrotranscriptasa, y también para el virus del SARS-CoV-2. Se ha intentado utilizar, por ejemplo, la ribavirina, que es un inhibidor también de la replicación, de la transmisión de los virus en algunas enfermedades virales transmitidas por insectos, por ejemplo, el dengue, la fiebre amarilla, el ébola, que son transmitidos por vectores y que producen pues en el humano enfermedades con sintomatologías muy dramáticas, ¿no? Los dolores, la fiebre, la discapacidad, porque finalmente, o el sangrado, como es el caso del ébola. Entonces en ellos se trata de utilizar estos antivirales con ese principio de que se va a inhibir a su mecanismo de replicación, pero como son raros, pues no se los estudia demasiado, aunque para el virus del ébola se han hecho programas muy importantes para justamente incluso crear vacunas contra el virus del ébola. Bueno, ya está. En la replicación no solamente se replica el material genético, también se sintetizan sus estructuras. Muchos virus tienen esa característica de que copian el RNA a RNA mensajero, o el DNA lo copian a RNA mensajero, y ese RNA mensajero no codifica o no lleva la información de estructuras independientes de lo que hacen a la partícula viral, sino se copia una sola proteína larga donde están diferentes segmentos. Este es el material genético de ese virus,
Y aquí están los genes que van a codificar diferentes estructuras, estructurales, no estructurales, o sea, funcionales, que hacen al virus. Pero es una sola proteína, y así como una sola proteína no tiene ninguna función. Lo que necesitamos es cortar esto, o el virus necesita es cortar esto para que cada uno de ellos cumpla su función. Y eso lo hace a través de una proteasa, codificada también por el virus. Y entonces esa proteasa es la que se va a encargar de cortar los diferentes segmentos que van a cumplir el rol que se les ha asignado, de copiar más material genético, de sintetizar, qué sé yo, no sé, las lipoproteínas, inhibir a la célula para que no se replique, para que no se entre en apoptosis, porque la célula finalmente cuando se ve agredida lo que hace es utilizar sus vías de señalización interna y indicar que la célula se muera, que es la única forma de que el virus va a dejar de replicarse, porque al morirse la célula no va a ver todos los elementos que ella necesita. Entonces el virus bandido no le deja pues a la célula morir, no bloquea aquello. Y están pues ahí codificadas esas enzimas que el virus tiene codificado en su estructura. Hay muchos inhibidores de proteasas que se utilizan principalmente en tratamientos contra el virus del VIH. Y aquí les he puesto en la tablita cómo están desarrollando este acápite de los antivirales que inhiben las proteasas. Han habido una de primera generación, ahora tenemos unos más sofisticados. Todos están en realidad relacionados con el virus del VIH, ¿no? Que es una patología grave y muy molestosa a nivel mundial, sobre todo en África, donde realmente la población está muriendo por el virus del VIH. Bueno, existen muchos más mecanismos que podríamos seguir hablando, pero todos redundan sobre el virus del VIH. Por ejemplo, hay inhibidores de la integrasa. Sabemos que el virus del VIH codifica una enzima que se llama integrasa, que permite integrar, por eso se llama integrasa, integrar su material genético, o sea, toda su información genética, al cromosoma del linfocito T. Y lo integra dentro del linfocito. Ahí sí que ya no podemos hacer nada, tendríamos que destruir todos nuestros linfocitos, porque ahí está integrado, está metido su material genético, ¿no? Y lógicamente ese linfocito se estimula, se replica y se replica con el virus. O sea, por eso es difícil el tratamiento de la eliminación del virus del VIH, porque su genoma está integrado dentro del cromosoma del linfocito T. Y entonces, ¿cómo podríamos actuar? Inhibiendo pues esa su retrotranscriptasa, perdón, a su integrasa, ¿no es cierto? Esa su integrasa. Pero es para el virus del VIH. Es una estrategia que utiliza este virus. Muy pocos virus se integran al cromosoma, entonces está muy limitado. Existen los otros antivirales que evitan la salida del virus, bloqueando la liberación o la fijación, si ustedes quieren, de las glucoproteínas de superficie, sobre todo de aquellos virus envueltos, ¿no? De aquellos virus envueltos, los bloquean, no dejan que se unan a la membrana celular como receptores donde va a ir a meterse el material genético, su cápside, su material genético, y luego va a salir el virus envuelto con sus glicoproteínas listo para infectar. O finalmente sí sale, como en el virus de la gripe, sí sale, pero la neuraminidasa, que es necesario para cortar esa salida, para cortar la unión de la hemaglutinina con el receptor, porque él sale con su hemaglutinina y su neuraminidasa, de hemaglutinina se fija nuevamente a un receptor que tiene la célula y no le deja liberarse, pero como el virus tiene una neuraminidasa, esa corta esa unión y permite que el virus se libere de la célula que está siendo infectada y de la cual se está saliendo, ¿no? Entonces, si se utiliza alguna sustancia inhibidora de la neuraminidasa, el virus queda adherido a la superficie de la célula de la cual está saliendo, sigue adherido,
y pues el sistema inmunitario se va a encargar finalmente de destruir ese virus a través del sistema del complemento, porque ella es una partícula grande, van a venir anticuerpos, etcétera, etcétera, y se va a poder limitar la diseminación del virus, ¿no? La célula ya quedó infectada. También tenemos los interferones, que es un capítulo muy interesante para hablar. Sabemos que tenemos interferones alfa, beta y gamma, los linfocitos son los que producen los gamma, que tienen función de activar a los macrófagos y activar a los linfocitos TCD4 mismos, etcétera, y que tienen esa función de destruir, de estimular la formación de linfocitos T citotóxicos, los mismos que van a ir a fijarse a las superficies y a por sus transimas y etcétera, van a destruir a las células. Pero los interferones alfa y beta, que son interferones que se producen en cualquier tipo de célula, estos se producen cuando son infectados por un virus. Un virus ingresa dentro de una célula epitelial, por ejemplo, ahí vamos a tener, o dentro de un fibroblasto, o dentro de un endotelio, por ejemplo, ahí se va a producir el interferón. ¿Qué es el interferón? Es una proteína, como su nombre lo indica, que va a bloquear la replicación del virus, pero no en la misma célula que está siendo infectada, sino que esa célula infectada, por colaboración, le pasa esa proteína a su vecino, para que el virus que salga de él no vaya a infectarlo a su célula vecina. Por eso se llama interferón. A través de mecanismos, de diferentes mecanismos que van a poner en acción la estimulación de RNasas principalmente, porque ese interferón se activa cuando se presentan RNAs bicatenarios. ¿Y cuando vamos a encontrar un RNA bicatenario? Cuando entra una molécula de RNA y se está copiando su cadena complementaria, ¿no es cierto?, para formar su mensajero, para formar su molde, su placa, para que las enzimas sigan copiando y formando mayor partículas codificantes o genéticas del virus. Entonces siempre se forman RNAs bicatenarios, y esos RNAs bicatenarios son los que van a activar al interferón y van a, como su nombre lo indica, producir la destrucción de ese RNA. Van a producir la destrucción, y si destruyen el RNA, chao virus, ¿no? No va a poder replicarse. Bueno, para finalizar, ¿cómo vamos a prevenir las infecciones virales? Como los prevenimos las infecciones bacterianas. Tenemos los mismos mecanismos. Lo importante es la educación y la higiene, ¿no es cierto? Educación, sobre todo hay virus de transmisión sexual, la educación sexual es muy importante, la higiene, el lavado de manos, el uso de barbijos, el uso de fomites propios de la persona, el aislamiento y todos aquellos mecanismos que hemos visto en las enfermedades bacterianas, también los vamos a aplicar a los virus. Incluso vamos a aplicar los principios de la vacunación, la prevención. La vacunación que se puede hacer, lo hemos visto con formas de virus atenuados, virus muertos. El virus atenuado, que es un virus que, digamos, no tiene una polimerasa, por dar un ejemplo. Se anula su polimerasa, pero tiene sus receptores y entra dentro de la célula y produce una infección muy anormal, ya no con capacidad infecciosa, pero sí se puede diseminar, pero no produce ya lesión dentro de la célula. Y entonces el virus, al replicarse dentro, ¿qué es lo que va a producir? Va a estimular nomás el sistema inmunitario, que va a producir mayor cantidad de linfocitos B, plasmocitos, anticuerpos, linfocitos TCD4, que hemos visto en inmunidad, y van a encargar de formar clones y bloquear, digamos, a un virus salvaje que tiene toda la estructura necesaria para producir la infección. Esos son atenuados, es decir, disminuidos en su virulencia. En cambio hay otros que son virus muertos, que se los ha formalizado, que se los ha sometido al calor y ya son incapaces de replicarse, pero ellos mantienen su estructura antigénica.
Y entonces sí, eso se les puede inyectar por vía subcutánea, intradérmica, como sea, y lógicamente son partículas extrañas que van a estimular igual al sistema inmunitario, pero son pocas partículas, o sea, en relación a esos virus atenuados que tienen la capacidad de replicarse y replicarse y replicarse. En cambio, estos virus muertos, mientras están en circulación, el sistema inmunitario se estimula, pero muy pocos linfocitos en relación a los otros, ¿no es cierto? O se pueden utilizar partículas, no necesariamente todo el virus. Por ejemplo, la proteína S del virus de la hepatitis B, a través de la cual se puede hacer la vacuna. Hay otras estructuras simples que las obtiene por biología molecular un gen que se introduce dentro de una levadura, dentro de una bacteria, y al producirse, ese gen se expresa produciendo una proteína que no es de ellos, pero no importa. La han producido y se la purifica y se lo utiliza como antígeno de una vacuna, ¿no es cierto? Las vacunas de DNA, que ya se ha hablado, se ha explicado mucho cuando hemos hablado de bacteriología sistemática. No voy a hacer más énfasis en esto porque las prevenciones también están relacionadas con los tipos de virus. Por ejemplo, los virus que son transmitidos por mosquitos. ¿Cómo vamos a prevenir? Hay que evitar que nos piquen los mosquitos. Para eso, ¿qué cosa vamos a usar? Ropa de manga larga, pantalones largos, qué sé yo, repelentes, mallas en las ventanas para evitar el ingreso, insecticidas, eliminar sitios donde se reproducen los mosquitos que transmiten la infección, etcétera, todos esos que tienen que ver con la educación, Bueno, aquí me voy a quedar, les recomiendo, vean la clase que ya les he puesto en el Classroom. Hay mucho para hablar de antivirales, sus mecanismos de acción, sus aplicaciones, etcétera, pero eso ustedes lo van a ver en farmacología. A nosotros, como bacteriología o como virología en este caso, solamente nos interesa darles unas pautas de cómo se pueden eliminar o se pueden bloquear las infecciones virales. Ustedes ya van a estudiar ya por familias, por grupos, por mecanismos de acción, cuando les toque farmacología. Y ahí van a ver la vida media del antiviral, la aplicación, cada cuánto, cuáles son sus efectos colaterales, porque todos los antivirales tienen muchos efectos colaterales finalmente. Me quedo aquí, estudiantes queridos, nos vemos la próxima semana. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Bendiciones. Gracias igualmente. Hasta luego.